Hola querido podescucha y bienvenido a ¿Por qué sabes eso? Un podcast donde cada semana tres amigos más comunes que corrientes presentamos investigaciones no muy serias sobre temas no muy actuales. Como cada semana me acompañan mis dos buenos amigos, el Abu. Hola Abu. Hola amigos, hola queridas podpersonas. Solo quiero decirles que ya estoy tratando todas mis falencias como personas. Este, Fue fácil, solo tuve que pagar $10,000 a un coach y a meter a otras 7 personas más. Y Perfecto. con eso voy a destapar el nivel 2. Ah, Muy Este, bien. muy bien. por ¿Ya cierto, estás en el amigos, club del Chicharito? sí, por cierto, les tengo un negocio del que hablar que pueden ser sus propios jefes, pero lo hacemos después de Terminando el grabar. episodio. Terminando el episodio, hablamos. Y también el gringo. ¿Qué onda, gringo? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Hola a todos los podescuchas, podpersonas que nos acompañan el día de hoy. Solo decir que me interesa eso de que solo sean 7 y es una ganga los $10,000. Entonces creo que ni la cientología cobra tan barato. Y los de Nexium, pues ya ves que se ponen medio elitistas, pero pues ¿Sigue vamos a hablar existiendo después. Nexium? ¿Mandé? No, no de manera oficial. Ajá. Bueno, no existe. Se supone que no, güey. Ok. Bueno, perdón, los de Nexium. Pues Nexium. precisamente, Abu, hablando de falencias como seres humanos y acercándome el micrófono más, atenuando mi Ujú, voz para darle el toque de calidez a este episodio, ujú. Ujú. quiero hablar el día de hoy de un tema nos atañe como seres humanos, que está presente en la vida política de todos los ciudadanos, eh, Ujú. el racismo. Vámonos, vamos Wow. a tocar temas sencillos, simples el día de hoy. Easy. Así es. Esto lo estoy sintiendo como una intervención. ¿Es una intervención? Eh, Te queremos, somos tus amigos y este es un espacio seguro, Abu. Aquí Aquí vas a poder hablar. vamos a poder hablar de todo un poco. Ok, Sí. ok, ok. Al final del episodio vamos a ver si logramos que la Abu pida una disculpa a Al Perú, el pueblo de Perú. a nuestros hermanos andinos, paltenses, Así es. ¿Quieren el spoiler de una espera, vez? paltaparlantes. Paltaparlante. Ta madre. ¿Por qué en el episodio de racismo, gringo? ¿Por qué en el episodio de Porque racismo? es el más apropiado. Paltaparlantes y Ay, no. cuicomientes. ¿Cuicomientes? Sí, ¿nunca has visto que comen cuy, que es básicamente una ratita? Ah, no sabía eso. Sí, Mira, se ve raro. ¿les gustan los roedores? Ok. Pues, si quieren, empecemos por el principio. Sería lo más conveniente. Bueno, según la RAE, la Real Academia Española, el racismo está La cual basado también en es la... relativamente racista. s- O por lo menos sus intenciones originales. Creo que podríamos ahí debatir, What? Ok. pero hasta que no aparezca otra academia de la lengua, me Hay seguiré más de basando 10 en ellos. hay más de 10 academias de la lengua Espera, ¿hay academias? para el Bueno, español. Y México tiene una. es cierto, pero no lo ubico. Y no tiene Entonces, bueno, publicaciones. Dale. en el eurocentrismo en el cual voy a basar este episodio, porque Nice. soy blanco, Nice. y Y chinguen a su empezamos con el madre, racismo. ustedes. Ajá, ajá. Ok. El racismo está basado en la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que conviven. La palabra racismo designa también una doctrina antropológica eh, o una ideología política que está basada en ese mismo sentimiento. Ok, entonces
si alguna vez se han sentido perseguidos o discriminados por su color de piel, aplica este término de racismo, ¿verdad? Sí, por lo que yo entendí de la propia definición, va más amplio de los simples actos Ok, eh, de discriminación que conoceríamos, o que yo conozco más bien, en el sentido de los históricos, ¿no? De baños para un solo color, etcétera. ok. Sino el simple sentimiento de... O sea, este no va a ser el capítulo en el que le tiremos caca a Estados Unidos. Puede que sí. Pero, oigan, esperen, No, no hago, per se. hago una pausa para nuestros no patrocinadores no oficiales. Sonora Grill, Ajá. muchas gracias por este episodio es no patrocinado por Sonora Grill. De hecho, la intervención va al rato. Sí, no, es que nos pidieron que empezáramos, digo, no nos pidieron que empezáramos así el episodio. Ok. Es como ese marketing para cambiar como la idea, así como... Aquí va a aparecer abajo en YouTube, Sonora Grill. El rebranding. Sí, por eso dije, no nos patrocinan ni nos pidieron nada, solamente para estar claro. Luego no voy a hacer de que por ahí alguien de esa compañía nos escuche y digan, "Ah, a ver qué les pasa. A ver, ustedes son los que se metieron en apuros, no nos culpen. Mira, con que me pasen la receta de sus ¿Sí frijoles. están chidos? A mí sí La me neta gustan. nunca he ido a comer ahí, güey. ¿Y Sí. dónde te sentaron? Igual y tuve que comerlos en el estacionamiento, pues, pero ya esa es otra. Porque hashtag Prieto. Ay, au. Bueno. Ok. Existen... Me estoy Sí, escuchando. sí, Tan, tan, es tan, tan. parte del gimmick, La de la magia. magia de que sea un podcast, güey. No, me escucho en los audífonos de algunos de ustedes. Ah, perdón. Yo creí que era. Existen múltiples posturas, o más bien, hay autores que definen o que proponen más bien una distinción en el término de racismo, eh, en un sentido amplio, que fue como la definición que hace ratito Ujú. dijimos, y hay quienes dicen que tendría que restringirse un poquito más, ¿no? O sea, como acotarlo a ciertas acciones o ideas. Mm, En el primer caso, un racismo amplio, pues se trataría de una actitud etnocentrista que separa el grupo propio del ajeno. El racista amplio es un racista con sobrepeso. ¡Ta madre! No te apures, yo me río aún. No, 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 no. Bueno, entonces, Y aquí vamos a estar toda la semana. Quickie, quickie. grupo A contra grupo B, entonces. Ok. Ajá. ¿Cuántas personas Bueno, estos consideran también... Perdón, ¿cuántas Ajá. personas se consideran un grupo? ¿Más de dos, tres o una muy amplia y otro? Qué Hijo pendejo. de la chinga. Ya, perdón. Ya, perdón. Estaba Sí, abonando el chiste del abuelo. Ok, voy a cambiar de tema. El podcast de hoy va a ser de las 15 apps para iOS y Android que te recomiendo que descargues para mejorar tu rutina diaria. Las 15 apps del mes. Sí. Em, Y como siempre, Google Calendar al principio. Ah, sí, Claro. claro. Perdón, sigue. Bueno, ¿ya? ¿O van a seguir con sus O mamadas? sea, puedes seguir. Muy probablemente en algún momento salgamos con otra, pero Pero es parte del chiste. Está bien. En esta concepción de... Es que me hicieron perder el hilo bien cabrón. Ah, perdón. Bueno, entonces, se tratan de actitudes etnocentristas o sociocentristas que separa el grupo propio del ajeno y que considera que ambos grupos están constituidos por esencias hereditarias inmutables, mm,
que hacen de los otros, de los Ujú. ajenos, seres inadmisibles y amenazadores. Este tipo de pensamiento, esta definición, conduce, entre otras cosas, a segregación, discriminación, expulsión y, en casos pues, más extremos, exterminio. Mm. Y puede apoyarse en ideas científicas, religiosas, así como en leyendas o en cuestiones más tradicionales, ¿no? Como sentimientos propios de alguna tradición del pueblo. Propiedad privada y así. Ok. Mm, No, no sé si propiedad privada podría entrar, pero por ejemplo, sin irnos a un caso de razas, pero creo que Ujú. los equipos de fútbol pueden ser un buen modelo de ejemplo. Bueno, estamos hablando que los deportes no son nada más que agresión ritualizada. ¿Sí? Sí, y glorificada, incluso. Sí, por En el mismo algunos Sí, en ritual. casos. algunos casos hay películas que eran los hooligans, ¿no? Que glorifican la violencia entre equipos. Peliculaza. Es buena, Lo siento, pero pero sigue peliculaza. siendo una glorificación No de la esa vi. agresión a los ajenos, a los externos, a ese equipo. Y que de hecho Ujú. después se toman como muy personal este es el equipo de este lugar o de este estado, y por lo tanto los que entran van a tener problemas. Claro, es parte de una generación de identidad. Ándale, de pertenencia. A la cual, pues, de la cual hasta cierto punto las personas racistas se apoyan para decir y hacer sus pendejadas. No, ¿cómo crees? Eso no son elementos que tomen los racistas. Pero bueno, síguenos Ajá. contando, Jaibo. Sí, se puede ver como tal, creo que los equipos de fútbol, bueno, no los equipos, pero las porras pueden ser un Los ejemplo. aficionados. Los aficionados, las Sí. barras, me parece. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí pues se tiene la apropiación del color. En algunos casos puede ser heredada, o sea, yo le voy al equipo que mi papá apoyaba y así pues hasta que el equipo se haya fundado o algo Ujú. así. Y los demás son los ajenos. Entonces, al yo pues apoyar a mi equipo, puedo llegar a sentir una superioridad por sobre los demás que me puede llevar a segregarlos, a discriminarlos, a Ujú. expulsarlos. Y aunque, bueno, en contadas ocasiones ha habido casos de eliminación, pero más a una agresión hacia Mm. ellos. Que igual no es racismo propiamente, Es pero discriminación. para hacerlo como, exacto, para usarlo como ejemplo, creo que puede funcionar el tema de las barras. Ya. Las actitudes, valores y los sistemas de creencia racistas establecen abierta y veladamente un orden jerárquico entre los grupos Ujú. étnicos o raciales Ok. y utilizan este orden para justificar privilegios o ventajas de las que goza el grupo dominante. Ujú. De ahí podríamos ver, por ejemplo, un caso pues lamentable, pero que existió, la esclavitud. La Ujú. esclavitud, La esclavitud más recientemente. europeizada de América. Ah, gracias. Ah, Sí, ajá. qué bueno Bien, que Sí, lo dices. gracias. sí, porque hay muchos tipos de esclavitud en el mundo y a lo largo de la Ya ha historia. habido, Sí. sí. Y hay nuevos tipos de esclavitud Y laboral les, también, entonces, pero ¿Carcelaria? ¿Te estoy viendo a ti, Estados Unidos? en el siglo ajá. XIV, XV, los portugueses y holandeses hicieron un nuevo tipo de esclavitud, Mira. mientras que en África existían los esclavos, pero tenían condiciones completamente diferentes a las que tenían los esclavos Sí. europeos que se venían para acá, para Y América. bueno, también podemos hacer distinciones entre europeos, pues, porque los griegos y los romanos tenían esclavos, Ujú. pero vivían en condiciones totalmente distintas. Bueno, los vikingos hacían esclavos, pero esa gente tenía condiciones de vida totalmente diferentes
a las cosas horripilantes que hicieron portugueses, Holandeses. ingleses, españoles, holandeses. Sí, Básicamente lo que le hizo Europa a Mira, África. cuando eres tan mierda, pero tan mierda, que inventas una nueva definición de una palabra culera. Sí. sí, porque entonces, usando ese ejemplo de los esclavos en el contexto que Ujú. ya definimos, pues vemos que se empiezan a justificar como muchas pues, acciones, mamadas que se hacían en la Ajá. época, Ujú. sobre todo posterior a la abolición de la esclavitud, para justificar, entre comillas, que una persona de raza blanca tuviera ciertos Ujú. privilegios que una persona de raza negra no tenía. Ajá. Entonces, O no solo de raza negra, que un indígena, que un asiático. pues sí, en términos, una persona de raza blanca versus Todo lo demás. todo lo demás. Y bueno, y bueno, otra vez, picándole las costillas a nuestro amable vecino, no me quiten la visa, por favor. Este, también ellos tuvieron sus problemas de qué tan blanco es blanco, porque pues los irlandeses no eran blancos, los italianos no eran blancos. Sí. Bueno, algún día habría que hacer el podcast de la historia de Estados Unidos y No, cómo... por favor. Es que sí es interesante cómo No, destruyeron su sí lo identidad. es. Sí lo es. A mí se me hace muy interesante desde el Bueno, a punto mí no. social cómo destruyeron su identidad para forjar una nueva que se sacaron del culo Sí, y que ahora tienen una crisis de identidad. bien cañona, que no saben quién es quién ni si deberían creerse entre ellos o no. Sí, o sea, nosotros podemos voltear a los mexicas y a lo mejor Ah, somos bien culeros con los indígenas y somos unos Ujú. racistas, pero ahí están, son nuestros pueblos originarios y nos sentimos bien orgullosos en las fotos, qué bueno, pero ellos no En tienen a las fotos, nadie. exactamente. qué bueno, volteamos a los mexicas porque Vasconcelos dijo que solo volteáramos a ellos y a ninguno otros, pero pues ya esa es otra historia. Sí. Sí, bueno, en Tampico hay huastecos, entonces yo como tan Sí, pequeño, en Jalisco y Rarámuris. Mira, y aquí es donde el sí. podescucha se entera que eres tan pequeño. Pero por eso me dicen Sí, Jaibo, sí, pero Sí. es el 15 años gentilicio. conociéndote y apenas me voy dando cuenta. No, no te crees. ¿Cómo que eres tan pequeño? Después hablamos de la xenofobia de Jalisco. ¿Cómo que no eres jalisquillo? Ay, En el... cállate, porque los norteños. No, perdón. Yo soy del norte, sí, pero de Vámonos. Tamaulipas, de Tampico. Y somos muy diferentes, abrimos, residimos con los brazos abiertos. Quizá por eso soy como soy. Ah. A ver, cabrones. En el 2019, Burachi y Aguilar publicaron en una revista que el gringo lee de forma periódica, que es de ciencias Estoy a punto sociales, de ofenderme. una definición del racismo. Ahorita ¿Qué te puedo revista? decir el nombre de la revista, dude. Ellos definieron el racismo como un sistema de dominación y de inferiorización de un grupo sobre otro basado en la racionalización de las diferencias, en el Ujú. que se articulan las dimensiones Racionalización. interpersonal, Ajá. institucional y cultural. Se expresa a través de un conjunto de ideas, discursos y prácticas de invisibilización, Ujú. estigmatización, discriminación, Ajá. perdón, Y criminalización también. exclusión, explotación, agresión y despojo. Ok. Ok. Entonces, sí, ellos dicen que las diferencias las racionalizamos y con ello se hace eh, se expresan como tal las cuestiones racistas. Y, y ya alguna vez hablábamos, Jaibo, no sé Mm, si te acuerdas, gringo, este, que aún este racismo sea, bueno, este racismo europeo colonial se, se instaura de diferente manera
según las creencias pues ahora sí que de cada civilización o de cada cultura europea, cómo llegaron a América. Sí. Así es. Los ingleses venían con ese miedo, con esa idea de que su sangre blanca se diluyera. Entonces, por eso excluyeron a todo mundo. Los Sí. españoles venían con, los españoles venían con esa extraña idea de que su sangre blanqueaba todo lo que había Mm. alrededor. Y por eso llegaron y se cogieron todo lo que había. Y por eso la relación racial aquí en Latinoamérica es todavía más compleja, porque al momento de haber habido tanto mestizaje, se crearon castas y ahí fue cuando los españoles nos metieron el racismo y el clasismo juntos. Eso, y que también se incluye en el racismo pues en esta parte del mundo, la discriminación por estatus social, porque si bien en ese momento le dieron a todo lo que Sí, podían, pues seguía clasificándose las castas por el color de piel y tuvieron que hacer pues para los cromados, para los que eran más negros, para los que eran más blancos, los que no eran tan blancos, los que eran blancos sí. blancos, o que estaban blancos con alguien moreno o con indígena, o que tenía Ajá. Los dinero, que, Claro. los que eran blancos de aquí, los que los que eran tenían blancos de dinero, los allá. que no tenían dinero, el que salió blanquito de una familia que Ajá. es morenita, entonces era un mulato con una sabe qué chingados, ¿sabes? Entonces, sí lo complejizaron mucho, pero todo Sí. puede resumirse en dos factores, el color de piel y posición económica. Ajá. Por eso te digo, los españoles nos supieron mezclar clasismo y racismo para que la situación racial en América sea bueno, en Ujú. Latinoamérica sea mucho más complicada. Porque en Brasil también pasa, aunque de repente los brasileños no se consideran latinoamericanos, también pasa Eso que, sí no lo sé, viejo. que, que el racismo y el Eso clasismo sí se no les lo sé, viejo. mezcló. De Argentina te lo Sí. hubiera validado, pero de Brasil no sé qué tan válido sea eso De de que no se sienten Brasil, latinoamericanos, güey. Bueno, alguna vez he visto que Brasil no se consideran latinoamericanos porque pues no comparten el idioma. Ujú. Yo sé y entiendo que el concepto es que compartimos lenguajes Del latín. derivados de las Ajá. lenguas romances. de Ajá, latín. pero pues de repente los brasileños no se identifican Los, como latinoamericanos. los rumanos son latinos. Yo lo sé. Para que nos se den una idea, Qué querido bueno. escucha que no se sienta Ya me ha latinoamericano. tocado hablar sobre eso en relaciones internacionales, sobre las definiciones entre Iberoamérica, Latinoamérica, América, Ah, sí. Hispanoamérica y demás. Hispanoamérica. O sea, depende de la forma en la que lo quieras hablar e inclusive de cómo quieras Ujú, definir el ujú. continente americano, porque hasta los mismos gringos se han animado a dividir el continente en dos, en Norteamérica y Sudamérica, y muchas veces no nos toca estar en el norte. Ujú. Pero bueno, Digo, si a esas vamos, cierta parte de Canadá es Latinoamérica. elabora. Aunque les arda en el culo a los de La, la, Quebec, sí, la parte francoparlante sería latinoamericana. que cómo les arde que los haya conquistado Francia. Bueno, ni siquiera, porque creo que fueron Sí, colonia fueron nada más. colonia. Sí, Y sí, Pero, sí. vendidos, aparte. pero eso Ay, díselo a un quebecuano. los de Luisiana no tienen de qué hablar al Pues respecto. ponle tú que no tienen mucho de qué hablar al respecto, pero Sí. pues tampoco les encanta la idea, ¿sabes? Eh, Ok, Ajá, bueno. regresando un poquito al sistémico. racismo español o racismo de Ajá. sangre. Ujú. En el Imperio Español, como ahorita decía el Abu, en América sostuvo que había tres razas puras, la blanca, la negra y la raza indígena. Y a partir de ahí se generan una serie de cruzas. No lo estoy leyendo, pues, o sea, No es que no, lo piense, lo estoy leyendo. yo no lo digo. Sí, 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 sí. Entre personas de diferentes razas y pues ahí empiezan a aparecer lo que se llamaron Mm, las castas, que Ujú. pues hay un chorro de castas, mestizos, chinos, zambos, mulatos, salto para Salta para Salta atrás, para atrás, atrás. etcétera. güey. Sí. Y bueno, hay toda una tabla en la que pueden ver si blanco con negro es, creo que es mulato, A con B, o sea, hay toda una tabla de conversiones ahí.
Que digo, en cada parte era diferente, pues, hasta cierto punto, no todos los términos que se usaban aquí en la Nueva España, eran los mismos Ujú. que se usaban en como sea que se hubiera llamado Perú, que no eran los mismos que es como sea que lo hayan puesto a lo que era Uruguay, Paraguay, no eran los mismos que en la Argentina, aunque el presidente argentino diga que ellos se bajaron del barco. Bueno, sí, a ver, Argentina se No, funda en el siglo XIX con ok. viajeros del tiempo que venían del Ajá, Renacimiento sí, europeo, o sea, no podemos Sí, sí, dejar esa sí. parte de la historia. Qué que bueno que no me hiciste aterrizaron, mentarle su madre. aterrizaron sobre Argentina y dijeron, che, boludo, y crearon una ciudad de mármol. Sí, Única y llegaron diferente. con la gente de ahí y le dijeron, ¿cuántas copas tenés vos? Sí, hicieron su Ah, ciudad única y diferente. Para nada son sí, similares a lo que es el resto de Latinoamérica. Ni sus restaurantes. Ya, perdón. regresando un poquito, No es que vengan. el sistema Yo, español yo, de... yo no iba a hacer el chiste del argentino que es mesero, que se note que fue el gringo y no yo, por favor. Sí, el mesero en la colonia Roma. El sistema español de clasificación racial de las personas en América fue una evolución de la doctrina de limpieza de sangre que había aparecido ya en España en el siglo XIV. Eh, Producto del racismo contra los árabes, ¿no? bueno, sí, Contra esto los árabes fue que los dominaron 800 años, por si algún la, do- español ardido lo oye y se arde. la doctrina de limpieza de sangre se estableció para segregar en la península ibérica a la población conversa de judíos y musulmanes o Ujú. moros, que eran los judioconversos y los moriscos, Ujú. creándose una diferencia entre cristianos viejos y cristianos Ah, nuevos. claro. Porque, claro, Sí. Sí, claro. pero todos Sí, pues unidos si ya bajo una estaban misma fe. separándolos por color como Ujú, corcholatas, pues ujú. ya de una vez también por creencia. Sí, No mames. pues sí. En América, la clasificación de las personas según su pertenencia racial que hizo el Imperio Español en la época posterior a la conquista, pues conformó un sistema jerárquico de estratos sociales en donde los hombres blancos estaban en la cima y las mujeres negras en la base. De Los ahí, hombres blancos europeos, específicamente. Porque bueno, podría sí, ser un hombre después blanco había nacido nacido aquí, en América, pero no, estabas abajo del pero Ajá, entonces nacido en no eras tan Europa. blanco. Acuérdate que Ajá. sí, qué tan blanco es había hasta blanco. gamas. Entonces, Es como el meme sí, de los Simpson, el güey. Pantone. Les tenían que pasar así como el cuadrito para ver cómo los clasificaban cuando nacían. Y si cambiaba de color conforme iba creciendo, güey, lo seguían clasificando más, ¿sabes? Era una prueba al nacer, otra a los 5 años, Sí, otra a los 10 y otra a los 15. Pero tampoco vivían mucho. Eh, ya tenemos un episodio Ah, donde ya puedes ver hablamos de eso, eso. dude. Ah, perro. estaba en mis misiones. Estabas en el Vaticano. Sí. Ah, no, estabas de vacaciones en la ONU, ya me acordé. Entonces, bueno, según la pureza o impureza de la sangre, pues establecía como tal tu escala Ujú. en esta pirámide jerárquica. Hay un sociólogo que es de Puertoliquente. Puerto Rico, Ramón Grossfogel, y ¿Ese es su él nombre sostiene, reggaetonero? Basta. sí, la neta sí, pero bueno, es un sociólogo, y él sostiene que el racismo aparece con la conquista europea de América a partir de 1492 y que es más bien un proceso constitutivo del fenómeno de la colonialidad. Y aquí voy a Ujú. citar textualmente a él. Dice, la colonialidad se refiere a un patrón de poder que se inaugura con la expresión colonial europea a partir de 1492 y donde la idea de raza y la jerarquía etnorracial global atraviesa todas las relaciones sociales existentes, tales como la sexualidad, género, conocimiento, clase, división internacional del trabajo, epistemología, espiritualidad, etc.
y que sigue vigente aún cuando las administraciones coloniales, fueran casi erradicadas del planeta. Ujú. Que pues Mira, el bueno, mundo está lleno de buenos deseos. no sé. Gracias por ponerlo así. Pues sí, güey, es que puedes llenar de buenos deseos o de buenas intenciones y palabras de, es que queremos que todos sean iguales, pero en la práctica no todos son iguales, o hay unos más iguales que otros. Ujú. Sí, Digo, desde la Revolución Pues Francesa no somos iguales. no solo de ahí, creo que solamente se empezó como a registrar, güey. Que pues bueno, o sea, pongo la Revolución Francesa porque se supone que de ahí se Ah, ok, redactan los ok. derechos humanos. Y de ahí empieza la idea Ya, real de que todos somos iguales. pero es que mira, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que exacto. otros. Sí, claro. Entonces, porque a ver, la Revolución Francesa sí fue muy buena, pero como veremos en otro episodio más adelante, sí, Ajá. sí eras católico. Porque si no eras Exacto. católico, pues no eras tan igual, por muy Ah, francés que fueras. claro. Y si eras un hombre católico. Porque si eras mujer Uy, no tenías derecho de nada. Y si eras un hombre, y si eras un hombre católico heterosexual. Porque si eras gay no tenías, que eras un criminal. Y si eras un hombre católico heterosexual eras con, un hombre bueno, ya voy a católico meter otro heterosexual concepto, con con, 10 con dedos, dinero. 2 No, ojos. con dinero o con Por mano. capital. Porque si eras, ajá, o con dinero o con capital, como prefieras verlo, porque pues si eras Espera, pobre y seguía sin aparte si valer para mucho. eras un hombre blanco heterosexual, con dinero, con 10 dedos, 2 ojos, y te llamabas Jean-Pierre, ver, estás en la cima. Sí. Mientras no te llamaras Jean-Pierre. Pierre, mientras no te apellidaras Robespierre, te iba a ir bien. ya, perdón. No, no, Pero, síganle. pero sí, o sea, e incluso cuando inventamos los derechos humanos, pues no fuimos todos iguales, De realmente. hecho, Y a la fecha no lo traigo un somos. dato de que en Estados Unidos, cuando se funda su Carta Magna o su Constitución, que ya ves que la glorifican en todos los medios en los que puedan, habidos y por haber, eh, Ajá. empieza con We the People. America. Resulta que esta gente no se Sí, refería a todos. En realidad, esa people o exacto. esa gente se refiere a aquellos hombres blancos con dinero que tenían la capacidad para poder tomar las decisiones. Y esto no es nada más como inferirlo en lo que se dice, sino Aquellos, en los hechos, lo podemos ver todos los días. Bueno, no todos los días, creo que se populariza más cuando son elecciones gringas, que existe el colegio electoral. Y eso es sí. porque los padres fundadores no A los creían, no estaban convencidos de que el pueblo debería que todo votar, mundo solamente debería aquellos con votar. poder y preparados, según ellos, porque lo Ajá. justifican con la gente preparada podría o debería ser la que podría votar, pero pues quiénes eran los que estaban, y entre comillas, preparados, pues aquellos que tenían acceso a la educación, ergo que tenían dinero, ergo que no eran mujeres en esa época y que tenían pues el acceso a que pues, sí pudieran leer y escribir. O sea, Los blancos sí, los WASP. anglosajones protestantes. E- Sí, en exactamente Estados eso Unidos se les eran. Wasp, conocen como las los WASP. abejas, Ajá, pero es porque es avispos. un acrónimo de Ujú. White Anglo-Saxon eh, Protestant. Ajá. Protestant. Ok. Pues Sí, el Ya. racismo es una mierda, amigos. en Y muchos miren que lo digo países, yo. el xenófobo del grupo. No, sí. La idea es que, bueno, en muchos países el racismo como tal hoy en día Sí. está penalizado. No Ajá. dijimos muchos ejemplos de cómo existen segregaciones. A lo largo de la historia, pues ha habido mucha evolución. Ujú. Hay que entender que entre, entre más cerrada sea una comunidad, más posibilidades hay de que exista
probablemente un racismo no malintencionado, pero pues Ujú. sí, si nos vamos a una Ujú. comunidad como Mesopotamia, que es una sociedad de hace 5.000 años, más o menos, La primera sociedad de la que tenemos registro. de la que tenemos registro y escritura, pues que fueras un extranjero era muy evidente. Sí, Además, claro. entonces desde ahí se empieza a forjar como tal. Conforme va pasando el tiempo, vemos que se empieza a usar el racismo ya más para temas que tienen Ujú. que ver más con el poder y con cuestiones económicas y políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos el racismo se usa para justificar la legalidad de la esclavitud. Ujú. Entonces, si no tienes un fundamento de que las razas son diferentes, en primera de que existen razas por tema de Ujú. color, eh, no puedes, no entra en ninguna lógica el justificar que alguien No hay sea forma de esclavo de otra justificarlo. persona Sí, claro. para Y los luego, fines de la época. Porque si nos sí, vamos sí, sí. a la esclavitud de Grecia, era otro tipo de esclavitud con otro tipo de Ujú. cuestiones y en cada Inclu- época es diferente. Incluso la esclavitud aquí en aquí en Mesoamérica tampoco era el mismo concepto de esclavitud Ujú. que existía para Ujú. pues, la esclavitud colonial, pues. Exacto, sí, la esclavitud de los pueblos indígenas era muy diferente a la esclavitud colonial. Entonces, mm, Y bueno, el racismo también lo notamos en la manera en cómo pensamos en el mundo, o cómo pensamos de manera histórica. Si ustedes recuerdan, hay un momento de la historia justo después de la caída de Roma, ujú, que se le denomina la Edad Media, que duró prácticamente 1000 años, ujú, que nos han enseñado que no, durante ese tiempo no pasó mucho en avances, también se le denomina la Edad Oscura, que pues nos quedamos sin ciencia, la humanidad. Y luego, con un espectro más amplio, te das cuenta de que no, de que las culturas musulmanas en realidad les llaman la época dorada, porque las culturas musulmanas estaban haciendo avances extraordinarios y los chinos estaban haciendo lo propio. Y mientras de este lado, ya había culturas haciendo matemáticas, haciendo muchísimas cosas, pero como nuestra idea de la historia está tan eurocéntrica, tan puesta en esta gente caucásica, porque vivían en el Cáucaso, este, ya está puesta incluso en la historia pues podríamos decirlo así, Pues, racismo. como sabemos, la historia está escrita por los ujú. ganadores, güey. Entonces, está modificada a conveniencia de Eh, quienes en su momento fueron quienes ni, conquistaron, ni, güey. O sea, no estoy diciendo, ajá, y ni siquiera por los mm, ganadores, por los más pero mediáticos. solamente los No, Vietnam mediáticos van a pero ser ganó, aquellos a que Vietnam tienen la nosotros ganó su capacidad de guerra. ser mediáticos, güey, y por lo tanto también son los ganadores. y para nosotros como americanos, pues los ganadores son los europeos, porque Ujú. nunca llegó Mustafa a conquistarnos. Si a lo mejor Ah, nosotros hablásemos bue- árabe, podríamos decir, bueno, después de la caída de Roma vino la época Exacto. dorada y vino bueno, todo este aunque, pedo. aunque a los españoles les moleste, porque hay ciertos españoles a los que les moleste, pues básicamente Vox. también Ay, perdón. Vox. Se Ajá. me metió, Salud. se me metió mierdita en el hocico. Ay, Aunque a los españoles nos Nos. moleste, ¿Nos? también hay, si aunque a los españoles les moleste, hay cierta parte de herencia árabe de este lado del mundo, porque pues los árabes los Sí, güey, pues dominaron por 800 años. Sí. de todos Sus modos no les culturas se gusta, güey. O mezclaron. sea, hubo una época en la que se escribía Qué bueno en escritura arábiga o árabe. que se siente, Espera, en que se escritura, en siente escritura de culos. árabe o arábiga, no sé cuál sea el nombre correcto, el español. Y porque eran unas culturas completamente Sí. combinadas y aunque esté escrito de esa forma, se lee en español o tiene un mensaje que se escucha en español. Pero hubo un rey que en su momento les dijo o se Ujú. apolacan o se largan y, y por eso dejó de existir, pero aún así tenemos
pues apellidos que vienen de raíces árabes, tenemos platillos incluso que tienen estas mismas raíces y demás, pero eso es a lo que me refería, o sea, la cultura, la Arquitectura. evolución misma de cómo nos desarrollamos viene con sus raíces bien establecidas y no se pueden negar. Es por eso que en su momento hay Sí, tanto claro. coraje por una estatua en el refugio o por algo bueno, me refiero a sincretismo, que en su momento llegó a ser muy polémico porque en un lado, pues es la Virgen de Guadalupe y por el otro lado es el equivalente de la diosa Náhuatl. Ajá, Coatlicue, gracias. Coatlicue. Que bueno, la Virgen de Sí, Guadalupe pero ya es a lo que me sincretismo, refiero es, no puedes ya es separar la sincretismo cultura blando. de lo que eres como ser humano, pero en la historia lo van a No, proyectar como mejor les convenga, porque entonces vas a reproducirlo y la educación es inherentemente clasista y a veces puede llegar a serlo racista, güey. Y estoy hablando de la básica, ¿no? De la superior en la que te especializas en algo y por supuesto que cuestionas y profundizas. y te das cuenta que muchas de las cosas que aprendiste en la básica, puede que no sean mentira, pero Güey, están están contadas contadas desde un desde un punto de punto vista de bien vista específico. eurocentrista completamente, güey. Ve la imagen que tenemos y popularizamos del cura Miguel Hidalgo, güey. O sea, ya han salido estudios que Sí, determinan que en claro. realidad él nunca fue así, pero lo blanquificaron, lo whitewasharon y No, y hasta exactamente, lo limpiaron lo de toda limpiaron de culpa toda porque culpa. se Claro. necesitaba un La héroe. idea que tenemos de Cleopatra, ¿Mande? bueno, Cleopatra ya era griega. Sí. En sí, yo Digo, creo la que imagen que tenemos de Cleopatra, pero pues ya esa es otra historia. todas las historias las contamos en base Ujú. a lo que nos conviene. O sea, Ujú. sería muy difícil, me parece que hasta impráctico, que aún sucesos míos te los contara con la realidad o la objetividad de un observador externo. No Siempre somos, te los Ah, voy a claro. contar como a mí me convenga más. es la idea esta de que no podemos ser No, pero objetivos porque espera. pues básicamente no somos un objeto. Sí va Todo, filtrado por el todo va sujeto, filtrado por el pero sí se sujeto. puede ser objetivo desde mi punto de vista. Por ejemplo, si Jaibom nos cuenta su historia, entonces no podrá ser objetivo porque pues sí es su historia. Igual si lo hiciera yo o si lo hicieras tú. Pero si hubiera un tercero involucrado dedicado al estudio de la historia de Jaibo, entonces podría ver con las evidencias que tenga Jaibo de sus, no sé, mensajes de voz, de sus notas, de lo que sea, güey, a partir del estudio de la vida de él, que pueda decirte, ah, ok, entonces se comportó de esta manera, estas son las evidencias de cuáles eran sus formas de ser, y puede ser un poco más objetivo respecto de cómo lo cuenta. Pero si no hay nadie coercionándolo a contarlo como le conviene a Jaibo. O sea, si Jaibo no está detrás con una pistola en la cabeza de cuéntala como me conviene y no como es, y eso es lo que sucede con muchos historiadores. No, y también depende ¿Mande? mucho de, de cuál sea el objetivo de él. O sea, también El depende de objetivo cuál sea de esa persona. ulteriormente el objetivo de él, de esa persona. Porque si su objetivo es chingar, pues por muy objetivo que sea, también todo lo va a contar en función. Y si su objetivo es enaltecer, pero regresando, o sea, está muy padre, me encantó el debate, lo amo. Cracks. Amix son cracks. Pero, Regresando. ¿a qué venía todo esto? Ah, sí, a la evolución de la esclavitud, como una forma. Y la evolución del racismo. Entonces, a lo largo de toda la historia se van viendo cómo va evolucionando como tal. Eh, si bien es cierto que al día de hoy en México, por ejemplo, es ilegal, está expresamente prohibido las Fuimos, actitudes fuimos el racistas. primer país de este hemisferio en prohibir la esclavitud, por cierto. Somos de los primeros países en el mundo en prohibir la esclavitud. Entonces, Resto del mundo. jaque mate, gringuitos. También fuimos de los primeros países que Te permitimos digo, el voto de las mujeres. ¿Sí? O sea, digo, la neta hemos estado muy a la vanguardia. ajá. Digo, esa decisión de abolir la esclavitud fue una de las cosas en que terminó con una invasión de los gringos, pero pues creo que lo vale. Mucho más complejo que eso. No, y además, a ver, se abolió la esclavitud no porque Miguel Hidalgo Sí, estuviera en contra de la esclavitud. Miguel Hidalgo tenía esclavos. Sí, Se abolió de la en realidad, esclavitud porque era la forma en la que Miguel Hidalgo podía
ampliar Exacto. la hueste de personas que iban tras él. Ujú. Aparte el que prohibió, Morelos era Con sus más sentimientos el de que la estaba en nación, contra de la esclavitud pero que Hidalgo. aún así era parte de un movimiento, güey. Entonces, fue lo que más le dio un poco de Sí. equilibrio. Pero bueno, eso igual lo podemos hablar ya en nuestra clase de historia de por qué sabes Sí, historia, pero en, porque sabes historia. Pero bueno, las penas en general van desde, depende del país, depende ay, se me fue el término técnico, jurisprudencia, ¿sería? okey. No, Ujú. la jurisdicción. Depende de la Sí, claro. jurisdicción, depende del país. Depende Crímenes de tu por concepto de racismo, esclavitud. Ujú. también No, depende no, de la no. moral de cada Ujú. país y la ética de cada país. Bueno, la Y de moral, la no la ideología ética. predominante. Eh, sí, en México el concepto de racismo es muy diferente que el concepto que a lo mejor en Estados Unidos, por ejemplo, pueden tener. Ujú. Entonces, eh, Pero en aún el- así no se crean, México no siempre ha sido una blanca palomita, en tiempos recientes. A principios del siglo XX tuvimos, una campaña muy fea contra los chinos. Teníamos una campaña contra los judíos. Entonces, sí hemos mejorado como país, pero no No, ni siempre lo fuimos seguimos siendo, güey. una blanca palomita. ¿Ya viste cómo fue hace Ni no lo seguimos tanto, de siendo. hecho, las caravanas? Durante la administración de Ah, entonces bueno. Trump, cómo existía toda esta xenofobia programada y Ujú. las caravanas transmitida migrantes. hacia la caravana, güey. O sea, la amenaza de, pues, se van a quedar allá, y incluso aquí había gente de, no, ¿cómo que se van a quedar aquí? Entonces, es como, güey, o sea, también hay que Ujú. ponernos los lentes críticos. Existe Sí. como tal unas formas diferentes de racismo. El racismo casi siempre tiende a, o por lo menos yo, antes de este episodio, lo tendía a ver como una situación muy polarizada o muy dicotómica, blanco y negro, en donde se es racista o no se ¿Tienen es. racismo blanco y negro? Bueno, dicotómica. No es mi culpa que sean contrarios en la escala cromática. Sin embargo, existe un racismo oculto. Y no es racismo a lo oculto, es racismo oculto. Y es una forma de racismo que no es explícita, que busca la extensión y la legitimización del racismo. Ujú. Entre las variantes más comunes del racismo oculto se encuentran, por ejemplo, las pseudociencias sociales y médicas, eh, La eugenesia, no la le argumentación crean al... política en contra de determinados grupos sociales. Eso, si alguna vez se quieren aventar algún discurso de Goebbels, Ok, pues ahí pueden verlo. Uy, La manipulación de datos estadísticos ya. también es una forma de racismo oculto. sí. Y no otros datos. No, no. Y bueno, una de las formas más Ujú. pomposas, obniosas del racismo oculto es la relación post facto y no causa-efecto entre pertenecer a una raza o etnia determinada y la pertenencia a una clase social. Eso es racismo Sí, de una sí lo forma es. oculta. Eh, si algún podescucha, podvidente o podpersona no entendió la relación post facto y no causa-efecto, es Sonoras Grill, patrocinador oficial de este segmento. Es pensar o suponer que una persona, por su raza, no puede Ujú. pertenecer a una determinada clase Boom. social. ¡Boom! Solamente por su color de piel ¡Boom! decidir si tiene o no dinero. Así es. O educación. O cultura, o Sí. educación. Hay una línea muy delgada que cuando estaba investigando, porque yo la he visto y es una línea muy delgada y causa escozor, pero bueno, existe como tal dentro de los tipos de racismo, existe una parte que se le llama Ujú. el racismo científico. Puta Ajá. madre, los odio.
No, sigue. Solo iba a decir que como todo racismo, señores, no está bien, es falso. Y aunque lleve el apellido científico, solo es de nombre. No tienen fundamentos reales. Sí, yo vi el término, pero no encontré como tal información al Por respecto. ejemplo, yo conozco algo que podría, según ellos no, pero hay un término que en algún momento se llamó eugenesia, del Mm, cual de hecho se inspiraron los nazis, y de hecho salió de Estados Unidos, que básicamente pretendía eh, que la gente criminal o la gente enferma o en su momento, como les decían, la gente idiota, es genético. ¿Cómo? Y ok, entonces, si Ajá. elim- que lo criminal What? lo es genético y se hereda. Entonces, si eliminas a los criminales, o en este caso, pues los haces infértiles, no van a reproducirse, por lo tanto va a dejar de haber criminales. Hay un factor racial aquí. ¿Por qué? Porque la gente que terminaba cometiendo crímenes suele ser la gente de bajos recursos. Y en el aquel post momento, facto. ajá, y en aquel momento, la gente de bajos recursos tendía más a ser negra porque pues toda la historia de esclavitud y discriminación. Entonces era una forma velada u oculta Ya. de infertilizar a las poblaciones minoritarias, mexicanos, latinos, negros, bajo esa excusa de son criminales y Ok. que solo la gente con buenos genes quedara libre pues de reproducirse. Bajo y fue muy Sí, chistoso de porque la hecho, eso eugenesia es a fue lo que muy iba yo, abrazada en que Estados en Estados Unidos. Unidos fue muy, Ah, muy abrazada al punto en el que había jóvenes de 12, 13 años que eran infertilizados o infertilizadas para que no pudieran reproducirse pues nunca y que esto mejorara las condiciones de vida de aquellas partes que estaban siendo afectadas. E incluso, y esto tiene que ver con lo que dijo el Abu, había cierto militante de un partido alemán que estaba más que satisfecho y de acuerdo con estas ideas y que proyectó a partir de esos estudios, que incluso mandó emisarios de este país a Estados Unidos para empaparse un poco más en estas ideas y así poderlas implementar en su ahora conocido como Reich. Entonces, como no quiero que nos censuren por usar la palabra del personaje, pues por eso no la uso, pero creo que ya es más que claro que no es Chaplin. ajá. Y, y, a- y, a- y así se le dio, Así y se así dio se le dio nacimiento a su nacimiento a su movimiento, movimiento. exactamente. Entonces, ¿mande? Y fueron muchos Y los fueron, y años fueron y, muchos y de fueron ellos. muchos y fueron muchos los sentimientos Exactamente, negativos, el dolor que causó. fue complicado. Y de hecho, la eugenesia dejó de estar de moda en Estados Unidos justo nunca, no entendemos por qué, pero dejó de estar de moda a finales de la década de los Sí. 30 y principios de No, los e 40. incluso, o Tiene sea, aunque sentido, tiene esté sentido. fuera de moda, esas ideas no se han muerto por completo, e incluso hay evidencias que después Segunda Guerra Mundial hubo Lamentablemente, aún casos en los que se llegó a aplicar. Ya no eran las mismas cantidades que en el pasado, pero se seguía aplicando. Y como no era lo mismo que estaban haciendo el grupo beligerante alemán, era entonces no estaban tan mal de ellos y seguían aplicándolo, se seguían justificando. Igual con el racismo, que es parte de lo mismo, lo seguían justificando a partir de que eran tradiciones y que tratar de implementar algo nuevo era ir en contra de lo que ya conocían, que incluso la segunda, tercera enmienda, pero es parte de... bueno, Sí, al final pues el racismo como tal es una situación, en mi opinión, eh, Sí, que nace de la ignorancia. Mm, Generalmente la gente racista no,
cuando se pone la prueba, cuando se hace una prueba de cuestionamiento real y empieza a preguntar como 7 niveles de por qué eres racista, por qué el odio, por qué como tal, empiezas a darte cuenta de que no tiene un fundamento como tal. Muchas veces es heredada, ¿verdad? Muchas veces los niños son racistas porque el papá es racista, y el papá es racista no porque él se sienta superior, sino porque así era su abuelo o su papá. Entonces, Ujú. es más una cuestión de romper con el ciclo. Sí hay que decir que el racismo y la xenofobia no es lo mismo. Mientras que el racismo es una cuestión de superioridad por pertenecer a una raza, la xenofobia no lo es. La xenofobia es un rechazo u repugnancia hacia una persona externa. Entonces, podría darse el caso de que no sé, se ve mucho en las guerras, ¿no? Si alguien invade mi país, México, no importa la etnia, no importa el color, no importa la clase social, el racismo se quita para entrar para que, bueno, en este caso fue muy extremo, ¿no? Así es. Pero la xenofobia se puede prestar. No sé qué les haya parecido el tema. Por persona, vamos a hacer una serie de podcast en el cual os voy a adentrar a las historias más cruentas de racismo eh, de la historia, empezando por esta, que fue como una entrada muy Introducción. general. Pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, que son YouTube. ¿Por qué sabes eso? Porque es eso, podcast. El podcast o podcast. Recuerden, Eh, si quieren aprender más, pongan ¿por qué sabes eso? El Si se podcast. quieren divertir, Gracias. agréguenle el podcast. En Instagram, ¿por qué sabes _podcast? Twitter, @por qué _podcast. Facebook, porque somos unos imbéciles. ¿Por qué sabes eso? Recuerden, un username por cada red social. Nos pueden escribir a nuestro correo Y electrónico encuéntranos en Telegram. porquesabes.podcast@gmail.com. Déjenos sus comentarios. Así es. En Telegram, ¿por qué sabes eso? El podcast. Eh, tenemos ahí un Sí, reto muy sí, interesante. Sí, no, Ya no, vamos a no hacer no como el hagan varios. eso. imbécil que dio el otro grupo la semana pasada. Por cierto, comercial, antes de irnos, con este podcast estamos finalizando agosto. ¡Woo! Sí es cierto. Y prepárense porque viene nuestro primer mes Septiembre, temático. Oye, Septiembre pero patrio. Ay, sí va a ser de chiquillos. septiembre, güey. Mira, yo ya estoy perdido. Vivo en el pasado, en el futuro y en el presente al mismo tiempo. Sí, falta este episodio salga así como a Vivimos en el mediados de futuro, dude. septiembre y Este sí sale en viene agosto. septiembre patrio. No. Tenemos. Ok, Mira, tenemos a nuestro miembro del podcast, el Sí. gringo de No sé, Schrödinger, no me que sé ni el intro. vive en ¿Esperas una que me sepa superposición cuántica. el qué episodio vamos? el día de hoy miércoles 31 de Gracias. agosto, a las 13 Ajá. horas, más o menos, porque mi reloj no está exacto, pero sale el 21 episodios, güey. episodio 21. Llegamos a los Hoy 31 de agosto, 21 episodios, güey. miércoles 31. Ya casi llegamos al cuarto de siglo. Pero bueno, dude, Abu, no sé qué les haya parecido el tema. Es un Es tema una complejo e embarradita. interesante. Uy, embárrame lo que... No, embárrame de conocimiento. No, es un tema complicado, es un tema interesante, sí. es un tema lastimeramente actual todavía. Y es un tema en el que podemos trabajar no solo de manera Ujú. personal, también de manera comunitaria y manera activa. Incluso aunque a la gente aunque a la generación de concreto le cague esta idea, se está trabajando en ello mediante la inclusión de diversa gente pues ahora sí que en todos los medios que consumimos, se trabaja eliminando frases racistas o que tienen connotación racista que decimos, porque decir que la Sí, culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, es totalmente por la racista. raza. Mejorar la raza. Mejorar la raza. Entonces,
está en nuestra cuenta Ujú. ser ese agente de cambio que el mundo necesita. We are the people. We are the world. We are the people. De Chingada madre. soles We are the... tranquilos. Guasha, guasha. Ay, bueno, y ahí todo mi buen mensaje se fue a la chingada. Solo quiero que ustedes, solo quiero acabar este episodio para que ustedes y yo tengamos una plática de ese Va, totalmente no pues es piramidal y un tema no muy Ponzi complicado, muy negocio que les tengo. difícil, pero espero que Muy bien. hayamos podido aportar aunque sea un Pues poquito a la reflexión y que se inviten a la conversación. Muchas gracias. así es. Y a quien no le Eso sí. guste, A la bueno, Muchas conversación gracias. civilizada, por favor. Muchas gracias, dude. Muchas gracias, Abu. Y a quien no le gusta que chinguen. No, vamos a tocar temas más específicos y puntuales, de racismos más específicos y puntuales en siguientes episodios, ya saben, comiendo paltas, palto como parlante. siempre. Bye. Y Cámara. bye. 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 Tranquility Base here. The Eagle has landed.